Voy a poner mi cronómetro. Las cosas viejas pasaron. La semana pasada estuvimos viendo, ahí está el glosario, estuvimos viendo que Dios es un Dios de restauración, que Él se deleita en restaurar, que Él celebra siempre más lo postrero que lo primero. Dijimos que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, el vino nuevo es mejor que el vino viejo. Pusimos ese ejemplo de cómo Dios ahí dijo, ya no vais a decir más, vive Jehová, el Dios que os sacó de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que os hizo volver del cautiverio. O sea, como Dios celebrando más la salida de Babilonia, que fue posterior al éxodo, con lo que significó el éxodo, la salida del pueblo de Israel de Egipto. Dios se deleita en restaurar, Él es un restaurador. Yo creo que Jesucristo fue carpintero porque Él era alguien que su pasión era restaurar vidas. Por eso le dio esa sensibilidad. Los carpinteros tienen una sensibilidad especial para tocar la madera, para restaurar, ¿verdad? Y así estábamos nosotros, hechos una piltrafa, y Dios vio en nosotros lo que nadie vio. Ni siquiera nuestras amistades, quizá si hemos sido gente rechazada, gente incluso rechazada por nuestros padres, por la sociedad. Dios, a través de la persona de Jesucristo, vio en nosotros lo que nadie veía. Y Él comenzó una obra de restauración en nosotros. Y entonces hablamos del primer punto, que hablábamos de una creación perfecta. Estuvimos hablando de cómo Dios creó el mundo y era una creación perfecta desde el inicio. Y ahora quiero que veamos, porque es importante que sepamos lo que pasó antes de la caída, antes del pecado, lo que pasó después del pecado, porque a mí eso me da la información que yo necesito para saber qué es lo que teníamos, qué es lo que perdimos y qué es lo que Jesús nos ha restaurado, lo que Jesús nos ha dado. ¿Por qué? Porque cuando a mí me cae esta ficha, cuando yo tengo esta revelación, mira, esta revelación hace que yo viva a los pies de Jesús, que yo viva continuamente en un sentido de gratitud, de ver de dónde Dios nos ha sacado, de lo que nos ha perdonado, de lo que nos ha restaurado. Claro, para saber lo que nos ha restaurado tenemos que saber lo que perdimos. Y muchas veces seguimos en nuestro ego o en nuestra vida sin esa rendición total a Dios porque no tenemos un conocimiento exacto de lo que perdimos. Entonces, cuando tú ves la obra de Jesús y ves lo que Jesús nos ha restaurado, entonces es cuando tú empiezas a poder funcionar, empiezas a poder servirle porque ya vives humillado y vives a los pies de Dios. Nadie puede vivir a los pies de Dios sin conocer esta revelación. Amén. Ahora, una imagen divina es el segundo punto, una imagen divina y una naturaleza recta. Segundo punto, vamos a ir rapidito. Estoy llegando porque es un poco aquí. Todo fue creado por la palabra de Dios. Como sabéis, Dios habló y fue hecho. Dios creó con el verbo, creó con la palabra de Dios. Pero Dios quiso destacar que el hombre era lo más importante de toda su creación. Por ejemplo, para crear la luz, para crear la expansión y para crear las grandes lumbreras, el sol y la luna, la vegetación y los animales, dice la Biblia que en el Salmo 33:9 que Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió, Él decretó con su boca. O sea, el Padre dio un mandamiento y con su mandamiento, al dar ese mandamiento, todo vino a existencia. Por ejemplo, cuando Él creó el sol y la luna, cuando Él crea el sol y la luna, Él le habla al firmamento y entonces le ordenó, ahí lo tenemos en Génesis 1, 14 y 15, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y dice que fue así. Cuando Dios, por ejemplo, decidió crear a los animales acuáticos, Dios ordenó al mar y dijo, produzcan las aguas seres vivientes. ¿A qué le habló el Señor? Al mar. De la misma manera, cuando creó a los animales terrestres,
Dios dio el mandamiento y dijo, produzca la tierra seres vivientes según su género. Cuando creó la vegetación, también le habló a la tierra y todo fue así. Dios, conforme iba hablándole, le habló a la tierra, produjo la vegetación, pero resulta que cuando Dios crea al hombre, no le habló al cielo, ni le habló al mar, ni le habló a la tierra seca, sino que se habló a sí mismo. ¿Os acordáis lo que dijo en Génesis 1:26? Dice, cuando Dios crea al hombre, dijo, hagamos. Hagamos quiere decir, es en plural. Ya es una evidencia de la Trinidad de Dios. Dios en tres personas. Por eso no dijo, hago, sino dijo, hagamos. Él no dice, voy a hacer. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Fijaos, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice más adelante en Génesis 2:7, entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Esto es interesante, ¿verdad? Cuando a veces leemos de corrido la Biblia o muy rápido y no nos paramos en estos pequeños detalles de que Dios le habló a cada cosa, pero cuando fue a crear al hombre se habló a sí mismo. O sea, en el resto de la creación hay latente un decreto, una palabra de Dios, pero en el hombre está el aliento de su boca. Y esto es lo que hace al hombre diferente de todo lo demás creado. La Biblia dice en Job 32:8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ahora, ¿de qué manera quiso Dios dar a entender que el hombre era la corona de su creación? Dile al que tienes al lado, tú eres la corona de la creación. Amén. Pues, ¿de qué manera quiso Él dar a entender de que el hombre era lo más importante que había creado? Pues Él descendió para crearlo. Lo demás que creó, lo hizo con su palabra. Pero cuando decidió crear al hombre, Él descendió para crearlo. Dice que lo hizo a su imagen, conforme a su semejanza, lo formó con sus propias manos, con el polvo de la tierra, y le dio el aliento de su vida. O sea, le entregó además de darle el aliento de su vida, y dice que pasó a ser un ser viviente el hombre. Cuando hace eso, le entregó el gobierno y le dio la autoridad sobre toda la creación. Lo hemos leído ahí, ¿verdad? Esta diferencia que Dios estableció entre el hombre y el resto de la creación era para hacer saber que lo había elegido, que había elegido al hombre para ser su representante, como la cabeza de su reino en la tierra. O sea, Dios creó al hombre con una naturaleza perfecta. Estamos hablando antes del pecado, todo esto estamos hablando antes del pecado. Por eso es necesario que sepamos qué es lo que perdimos con el pecado y qué es lo que Jesucristo nos ha dado de nuevo, nos ha restaurado. O sea, Dios creó al hombre con una naturaleza perfecta como la de Dios. Era una naturaleza como la suya. ¿En qué aspecto, Josué, se asemejaba el hombre a Dios? Porque está claro que Dios es Dios, ¿verdad? Él es único. Nosotros somos semejantes a Él, pero no somos Dios. Entonces, ¿en qué aspecto se asemejaba el hombre a Dios? La Biblia enseña que la naturaleza de Dios es espiritual, ¿verdad? Dice Juan que Dios es espíritu. Y de ahí deduzco que la naturaleza que Dios dio al hombre al principio, antes de la caída, era una naturaleza espiritual. Por supuesto, no estoy negando que el hombre pueda parecerse a su creador en otros aspectos, pero que la Escritura, está claro que la Escritura lo que quiere enfatizar es ese aspecto espiritual. Porque cuando dice que el hombre fue creado a la imagen y conforme a la semejanza de Dios, se relaciona con el aspecto moral. Más que, a lo mejor, Dios nos ha creado con una morfología pues parecida a Él. No sé si Dios tendrá cara o tendrá ojos. Lo que sí sé es que en el principio Dios nos creó siendo un espíritu
como el suyo, siendo uno con Él. Y esa creación era perfecta. Antes de caer en la tentación del pecado, Adán fue hecho perfecto. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto quiere decir que la naturaleza original de Adán era recta como la de Dios. Amén. Entonces, en Adán, el padre, o nuestro padre, digamos, el padre Adán no, el padre Adán, el padre de la primera creación, en él, en Adán, no había tendencia al mal en un principio. Adán no conocía el pecado. Por consiguiente, su naturaleza era santa, era justa, era inclinada a lo bueno, era inclinada a lo noble y era inclinada a lo que le agradaba a Dios. Y como representante de Dios, el hombre tenía que portar la naturaleza divina, porque era el representante de Dios en la tierra. Él portaba la naturaleza de Dios, portaba la esencia de Dios y portaba el carácter de Dios. Y ese fue el propósito por el cual Dios compartió con el hombre su imagen y su semejanza, para que él fuera su representante en la tierra. Adán estaba, como sabéis, físicamente desnudo, pero no se avergonzaba. ¿Por qué? Porque estaba vestido con la gloria de Dios, estaba vestido con la gloria de su Creador. La vida y la naturaleza de Adán reflejaban la hermosura de la santidad de Dios. Por lo tanto, no se avergonzaban porque estaban revestidos de la gloria de Dios. La relación entre Dios y el hombre era de una perfecta armonía. El cielo y la tierra eran una misma cosa. ¡Wow! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios y el hombre eran uno solo en el espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese momento edénico, antes de la caída del hombre, reinaba la felicidad plena y perfecta. O sea, la tierra era el paraíso de Dios y era el hogar del hombre. Cuando ves estudios de Joaquín Yebra, que nos habla con tanta sabiduría, no sé si conocéis al pastor Joaquín Yebra, ya es un hombre mayorcito, pero que hace programas de radio, tiene una voz muy característica, y me encanta verlo hablar del momento prediluviano, o sea, antes del diluvio, cómo describe cómo era la tierra, ¿no? Y era algo impresionante, ¿no? Imaginaos antes del pecado, era una atmósfera, el hombre iba desnudo y no tenía frío, ni tenía calor. Me imagino los frutos, y ahora mismo podemos degustar tantos frutos y tantos manjares deliciosos y tan buenos. Imaginaos cómo tenía que ser todos los árboles frutales que había en aquel huerto y de lo que el hombre podía comer. Todo en el principio estaba preparado para que Dios cumpliera su propósito con Adán y con toda la creación. Amén. Hasta ahí tenemos claro este segundo punto. ¿Puedes ponerlo otra vez? El segundo punto, hemos dicho que es una imagen divina y una naturaleza recta. Ahora, el tercer punto es una creación dañada. Di conmigo, una creación dañada. Dijimos la semana pasada que Dios aprueba y bendice todo lo que está de acuerdo a su naturaleza y todo lo que está de acuerdo a su propósito. También enseñamos que esa era la razón por la que el Señor aprobó todo lo que hizo cada día de la creación diciendo, es bueno. Hasta que llegó al hombre y dijo, es bueno en gran manera. Por eso Dios aprobó, diciendo, es bueno, cada acto de su creación. También mencionamos la semana pasada que Dios desaprobó la soledad del hombre y por eso le hizo ayuda idónea. Qué bien, Miguel, ¿verdad? Que Dios decidiera hacernos una ayuda idónea. Qué aburrimiento el mundo sin mujeres. Damos gracias al Señor. Dios desaprobó, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo una ayuda. Durmió al hombre y de una costilla le dio una compañera, una ayuda idónea. Tengo ganas de volver a enseñar porque quizá Dios me dé la oportunidad de enseñar otra vez sobre el diseño del matrimonio y cómo Dios diseñó el matrimonio, para que podamos entender muchas cosas, porque a veces estamos, en vez de en un matrimonio, en una guerra, ¿no? Dentro de casa.
Y es bueno que recordemos también cómo era el matrimonio original, para que veamos que en Cristo, que es el que restaura todas las cosas y el que nos devuelve al diseño original, también nos devuelve al diseño original del matrimonio. Ahora, después, cuando Dios puso al hombre en el huerto que había plantado, Dios quería enseñarle al hombre a aprobar lo bueno y a desaprobar lo que no era bueno. Y también Dios quería, de alguna manera, no tener a un ser creado autómata, sino a un ser que tuviera libre albedrío para poder decidir. Entonces, por eso plantó un árbol y prohibió solo un árbol, para que el hombre pudiera decidir. Decidir por Dios o decidir por otra cosa. Porque Dios es así. Dios no quiere a nadie obligado. No nos ha hecho autómatas. Ni es un Dios que está arriba diciendo, esto lo dirijo yo como yo quiero y hago lo que yo quiero. Yo quiero que mis hijos, mi creación, me adore por su propia voluntad. Por eso puso, porque muchos días preguntan, y oye, ¿por qué un árbol? Era necesario que hubiera algo, porque si no el libre albedrío no existe. ¿Entiendes, verdad? Entonces, no habría capacidad de decidir. Entonces, Dios puso ese árbol ahí. Entonces, cuando Él lo pone, Él quería enseñarle también, aparte de esto que he dicho, quería enseñar al hombre a aprobar lo bueno, dar la aprobación por lo bueno y a desaprobar lo que era malo o lo que no era bueno. Eso quiere decir aprobar lo que Dios aprobaba y desaprobar lo que Dios no aprobaba. Esta es la razón por la que le advierte en Génesis 2, 16, 17, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres o comieses, ciertamente morirás. O sea, mira esta frase, atento. El hombre pecó cuando aprobó lo que Dios había desaprobado. Adán y la mujer fueron engañados porque le creyeron más a la serpiente que a la palabra revelada de Dios. Y la estrategia del enemigo fue apartarlos de la instrucción. Esa es la estrategia siempre del enemigo. La estrategia del enemigo es apartar al hombre de la instrucción de Dios. ¿Por qué? Porque la insurrección de Lucifer, por la cual Lucifer fue echado del cielo, se debió a que él quería ser semejante a ¿quién? Semejante a Dios, semejante al Altísimo. De hecho, el reino de Satanás está basado en esto. En la rebelión de las criaturas contra el Creador. ¿Por qué? Porque debido a su pretenciosa iniquidad de ser como Dios, debido a que esa pretenciosa iniquidad fue frustrada, ahora su estratagema consiste en persuadir a las criaturas para que las criaturas quieran usurpar el lugar de Dios. Y esa es la gran lucha del ser humano. Esa es la razón por la que todo tipo de idolatría a la cual el diablo ha arrastrado a la humanidad a través de la historia ha consistido siempre en adorar a la creación antes que al Creador. Dice, si quieres podemos leer Romanos 1, 21, lo puedes poner ahí, no está en el Romanos 1, 21, mira lo que dice. Da igual, Romanos 1, 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, 22. Profesando ser sabios se hicieron necios, 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mira, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, dice el 24, sigue. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, dice el 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, el diablo ha arrastrado a la humanidad
a través de la historia y lo ha hecho intentando que el hombre adore a la creación, a todo lo creado, antes que al creador. Mira, si tú te paras a pensar, por ejemplo, el hombre ha adorado al sol. Mira, los egipcios adoraban al sol, el dios Ra. Los egipcios adoraban al sol. Han adorado a la luna. El hombre ha adorado a la luna, ha adorado a las estrellas, a los astros, a los animales. Y por supuesto se ha adorado a sí mismo, porque esta es la cultura de hoy día. La cultura de hoy día es la adoración, el hedonismo, la búsqueda del placer por encima de cualquier otra cosa. La adoración del hombre, la capacidad del hombre, la ciencia, el hombre empoderado, el forjador de su propio destino. Hoy día, por ejemplo, el hombre prefiere decir la madre naturaleza antes que decir el padre creador. Y le atribuyen a la naturaleza la obra de Dios. Hoy día confían, por ejemplo, también más en la buena suerte que en la bendición de Dios y se autoproclaman forjadores de su propio destino los hombres. Y es una gran necedad esto. Y fue precisamente en esto en lo que consistió la tentación del enemigo a la mujer en el huerto del Edén. ¿Os acordáis de ese momento, no? Lo hemos repasado hace poquito también en la iglesia. La serpiente dijo, no moriréis. ¡Wow! O sea, la serpiente contradijo a Dios, dijo, no moriréis. Y añadió, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. ¿Y cómo? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, dice Génesis 3:5. O sea, esta seducción surtió efecto en la mujer. La sedujo. Porque el espíritu de estas palabras penetró en el corazón de la mujer e hizo que ella empezara a ver el árbol de una forma diferente. Dice Génesis 3:6 que lo vio bueno para comer y agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Fijaos, en este versículo aparece otra vez la palabra bueno, ¿verdad? Que lo vio como bueno. O sea, Dios desaprobó el árbol como alimento y prohibió comer de su fruto. Es lo mismo que decir que el árbol no es bueno. O sea, Dios lo que le estaba diciendo, no es bueno que comáis de ese árbol porque el día que comáis de él vais a morir. Por esto digo que el hombre pecó cuando aprobó lo que Dios había desaprobado. El relato dice que la mujer vio el árbol bueno para comer, pero Dios afirmó que el árbol no era bueno para comer y que por lo tanto no debían comer de él, pues el comer de ese árbol les iba a conducir a la muerte. Ahora, como siempre, es algo que a mí siempre me hace volar la cabeza y me pone siempre con las orejas tiesas, porque si en un ambiente como era el Edén, el engaño tuvo cabida, ¿cuánto más quizá en un ambiente como el que vivimos nosotros hoy día? Porque aquí pasó algo muy extraño, ¿no te parece? Algo extraño pasó en el hombre y en la mujer cuando ellos pecaron. De repente, cuando ellos pecan, el pecado de repente logró que la visión de ellos cambiara. O sea, ¿qué pasó? Que en esa unidad con Dios, ellos veían todo, ellos eran el representante de Dios en la tierra. Eran el mismo Dios, utilizaba sus vidas para estar representado en ese lugar que Él había creado, en la creación. Pero entonces ellos tenían sus atributos, tenían su carácter, tenían su naturaleza, tenían su forma de ver las cosas, pero resulta que el pecado logró que la visión de ellos cambiara y de repente ellos dejaron de ver las cosas como Dios las ve. Eso es un mal endémico hoy día. Muchas veces, cuando yo estoy predicando, lo que intento en mi predicación es que nosotros, los que estamos al otro lado, podamos ver las cosas desde la perspectiva que ve Dios. Porque muchas veces estamos siempre viendo las cosas desde la perspectiva nuestra como seres humanos y muchas de esas veces nuestra perspectiva está dañada por nuestra naturaleza caída. ¿Entiendes lo que digo, verdad? Yo lo veo, porque eso muchas veces tanteo a la gente cuando he predicado algo y me di cuenta que cada uno lo ve desde la perspectiva. Y digo, wow, fíjate lo que está deduciendo de lo que he predicado, porque la ve desde su perspectiva. Pero nosotros tenemos que empezar a crecer y a madurar y a empezar a ver las cosas como Dios las ve, porque así las veía Adán y Eva antes del pecado.
tenían una misma visión. La misma visión que Dios. Oye, Jesús llegó al pueblo judío y los que eran entendidos, los fariseos, no le vieron, ni se percataron de que Jesús había llegado. ¿Te parece gordo eso, verdad? Tremendo. Ahora, fíjate lo que pasa aquí, porque mientras que Dios veía que el árbol no era bueno para comer, de repente ellos que veían las cosas como Dios las veía, ellos comenzaron a percibir que el árbol era bueno y codiciable. O sea, los ojos de Adán y Eva, que antes estaban abiertos solamente para el bien, ahora el espíritu de engaño los transformó de tal manera que se cerraron, los ojos de Eva y Adán se cerraron para el bien y de repente se abrieron para el mal. ¿Te estás dando cuenta de lo que pasó, verdad? Es importante que sepamos todo lo que pasó para luego conocer todo lo que Dios quiere revelarnos en estos martes. Estos, Eva y Adán, que habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, el diablo les dijo que si comían del árbol serían como Dios. Pero si ya habían sido hechos a imagen y semejanza de Dios, eran uno con Dios, eran el representante de Dios en la tierra, y el diablo les engañó diciendo, oye, si coméis de este árbol que Dios os ha prohibido, vais a ser como Dios. ¿Y qué pasó? Que dejaron de ser como Dios y pasaron a ser como el diablo. Esto es tremendo, ¿verdad? Ay, Señor, gracias por Jesucristo, nuestro Salvador, que nos ha vuelto otra vez al diseño original. Yo ya no soy del diablo, soy de Cristo Jesús. Ya puedo ser uno con Dios. Amén, otra vez, aleluya. Amén. Ahora, ¿qué pasó aquí en este momento? Que Eva y Adán perdieron la capacidad para hacer el bien y adquirieron la naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que dice Romanos 3:10, toma nota, Romanos 3 del 10 al 18, lo lees en casa. Romanos 3 del 10 al 18, no vamos a leerlo ahora, pero lo lees en casa. Pero lo que pasó con Eva y Adán es que perdieron la capacidad para hacer el bien y adquirieron una naturaleza pecaminosa que va de continuo al mal. ¿No te ha pasado? ¿Cuántos de los que estáis aquí erais pecadores profesionales? Vamos, si fuera un deporte yo sería el campeón del mundo del pecado. Yo segundo, dice Guinness. O sea, el pecado del hombre, escúchame bien esto porque pasó algo muy importante, todo lo que se jugó aquí. El pecado del hombre no solamente afectó su naturaleza humana y su relación con Dios, porque la relación con Dios se rompió, sino que dañó toda la creación. Porque Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Toda la creación fue sujeta, dice la palabra, a vanidad y a esclavitud de corrupción. Y desde entonces, dice Romanos 8, que la creación gime como una mujer con dolores de parto, esperando ser liberada de la maldición a la cual fue sujeta por causa del pecado del hombre. De repente todo lo que fue bueno en gran manera se transformó en malo en gran manera. El hombre que se deleitaba en la presencia de Dios, ahora se esconde de ella. ¿Te das cuenta? O sea, el hombre que era uno con Dios, que su deleite era la presencia de Dios, de repente pasa algo en él que se esconde y Dios empieza a buscarlo, no porque no supiera dónde estaba. ¿Dónde estáis? Adán, que fue puesto por Dios en el huerto, ahora dice el relato bíblico, y lo sacó el Señor del huerto del Edén. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Claro, Dios vio la tragedia y dijo, estos no pueden comer del árbol de la vida. Estos tienen que morir. Esta maldad, esta iniquidad que se ha metido en esto que yo he creado, que es mi deleite, la corona de mi creación ha sido dañada. Esto que era uno conmigo ahora está podrido por la iniquidad, no puede vivir eternamente. Entonces, dice que lo echó y puso una espada encendida que se revolvía para que no tuvieran acceso al árbol de la vida, que era el que le daba, comían del fruto de la vida, que es ni más ni menos que Cristo Jesús. Ese árbol simboliza a nuestro Señor Jesús, que vino, murió por nosotros y ahora todos comemos de Él y tenemos vida eterna. Amén. Aleluya. Ahora, la perfección de la creación original
fue dañada. La mejor descripción de esta desastrosa consecuencia es la que da Pablo cuando dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahora, para terminar esto, el cuarto, una imagen borrada y una naturaleza malograda. Cuando el hombre pecó, perdió la imagen y la naturaleza de Dios, adquiriendo una naturaleza, dice Santiago 3:15, una naturaleza terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! ¿Cuál es esta naturaleza, pastor Josué? ¿Cuál es esta naturaleza? Esta naturaleza es la que conocemos como naturaleza carnal. Dile al que tienes al lado con el codo, tu carne. Esa es la naturaleza que Santiago define como terrenal, animal y diabólica. Es nuestra carne. Cuando Adán desobedeció, conoció el mal y por ende perdió su inocencia y fue expulsado de la presencia de Dios por estar en rebelión. Lo que inicialmente fue una negligencia de la advertencia de Dios se convirtió en una característica humana. O sea, eso que fue un momento de desliz, un fallo, una desobediencia en una cosa, el desobedecer en esa cosa, de repente se convierte en algo habitual en el hombre, se convirtió en una característica humana, en una naturaleza malograda. La Escritura nos enseña que el pecado es una naturaleza en el hombre, es la carne. En la carta a los Efesios dice que por naturaleza éramos hijos de ira. Y el Salmo 51:5 declara que somos formados y concebidos en pecado, dice el Salmo. Pablo dice en Efesios 4:22 que el hombre viejo está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que quiero decir es que el pecado es un poder y una tendencia que nos arrastra continuamente al mal. Es un poder. Dice que el origen de la maldad y de la tentación está en el corazón humano. Dice Santiago, fíjate lo que dice Santiago 1:14-15. La maldad y la tentación está en el corazón humano, de donde cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, esto demuestra que el pecado es algo más que una simple debilidad o que una simple inclinación. Es una naturaleza, algo intrínseco de nuestro ser que nos incita y nos hace propensos y nos hace predispuestos a lo malo. Esto lo vemos hasta en los niños pequeños ya. Ahora, Pablo también afirmó algo muy interesante sobre el pecado, porque él afirmó que el pecado es una ley. Algo que rige, ¿qué es una ley? Algo que rige, algo que gobierna nuestro cuerpo, nuestros miembros carnales. Es una ley que se revela, dice ahí en Romanos 6, podéis leer Romanos 6 y 7, dice que es una ley que se revela contra la ley de la mente y nos lleva cautivos al mal. Entonces, el otro día hablé un poquito, ¿sabéis lo que es la ley de la gravedad, verdad? La ley de la gravedad es aquella fuerza que nos atrae hacia el centro de la Tierra. O sea, si tú tiras algo para arriba, cae hacia abajo. No lo puedes evitar. Solamente es una ley que te arrastra hacia abajo. Ahora, ¿cómo puedo vencer una ley con otra ley superior? Entonces, hay una ley superior que es la ley de la elevación. Entonces, con la ley de la elevación, yo puedo vencer la ley de la gravedad. Porque es una ley, solamente puedo vencer una ley con otra ley. Ahora nosotros tenemos la ley del Espíritu. Y con la ley del Espíritu yo puedo vencer la ley de la carne, la ley del pecado. Entonces esa es la ley del Espíritu, es la que nos eleva hacia arriba, nos eleva a Dios. La ley de la carne es la que nos arrastra hacia abajo, hacia las cosas del mundo, hacia las cosas de la tierra. Amén, entendemos, ¿verdad? Entonces el pecado nos hace instrumentos de iniquidad y se enseñorea de nosotros, haciéndonos sus esclavos. Como dijo Pablo, si nos sometemos a alguien como esclavos para obedecerle, somos súbditos de aquel a quien obedecemos. Por tanto, la carne es el régimen o el dominio de Satanás. Y aquellos que andan continuamente en la carne son esclavos del diablo. Y a mí me da mucha pena ver a cristianos
que están esclavizados por la carne, que no son capaces de elevarse, como ese avión que hemos visto ahí en la fotografía, elevarse al mundo del espíritu, sino que viven siempre abajo, como pollos. En vez de como águilas volando y teniendo una visión cenital de las cosas, viven picoteando en el mundo, picoteando en el suelo, como gallinas incapaces de levantarse, porque piensan, no tienen un cambio de paradigma, no se les ha revelado la vida del espíritu y piensan que son gallinas, pero son águilas. No hay cosa peor. Oye, ¿tú has visto esa historia del elefante del circo? Que llega un elefante de 4 toneladas y está sujeto con una cadenita y una estaca clavada. Y dice el hombre, oye, pero ese elefante podría hacer así, ¡pum! Y la estaca se iría a hacer puñetas. ¿Por qué no se va? Porque lo ataron desde pequeño. Entonces, cuando era pequeño no podía. Y trató y ya llega un momento en que se acostumbró y cada vez que ve eso puesto en su pie, no, ni hace el ademán de irse, ni lo intenta. Eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros los cristianos, que tenemos el poder para liberarnos de la estaca del pecado, pero estamos ahí porque tenemos que cambiar nuestra mente. Por eso dice la palabra que es necesario que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento a través de la palabra revelada de Dios y a través de la obra del Espíritu Santo, esa obra de santificación en nosotros que nos lleva siempre hacia arriba. Amén. Así que la carne es el régimen, el dominio de Satanás. Y nosotros no podemos vivir en la carne, tenemos que liberarnos de la carne, de la envidia, de tantas chorradas que veo a veces. Que digo, carne y sangre, ¿pero qué estamos haciendo? ¿A qué estamos jugando, oye? Esta semana estoy muy caliente con esto porque he visto muchas cosas que no me gustan. Ya iré cogiendo a la gente y explicando. Pero carne y sangre, oye, vamos, dejémonos de esas tonterías, de esas. No puedo con esas cosas. Porque podemos volar. Y estamos aquí pegándonos picotazos aquí, comiendo basura y encima de todo picándonos a uno a otro. Cuando tenemos todo el cielo para volar. En el cielo hay más espacio, ¿verdad? Que en un gallinero, ¿a que sí? Amén. Así que no andemos esclavos del diablo. Cuando andamos en la carne somos esclavos del diablo. El pecado borró la imagen de Dios en el hombre. ¿Y qué hizo el pecado? Implantar su propia imagen. Una imagen que nos llena de ignominia y de inmundicia y que nos aleja de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:10, ya estoy terminando. Dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, esto describe. No hay quien entienda lo que sucede. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides, de serpientes. Hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¡Wow! Como vemos, el pecado, fíjate, el pecado destruyó la primera creación. ¿Entiendes, verdad? Esa primera creación, la primera creación destruyó a Adán. La primera creación, y no solamente a Adán, sino a toda la creación, porque toda la creación fue dañada. Y Dios, para restaurar al hombre, por amor a ti, por amor a mí, tuvo que hacer una nueva creación. ¿Entiendes esto? Dice Lucas 19:10, dice que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que se perdió? Se perdió el hombre, ¿verdad? Y se perdió el hombre y a la vez se perdió la imagen de Dios en el hombre. Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, fíjate, aparece en escena Cristo. Y Pablo dice a los colosenses, escuchadme, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito, el primero de toda creación. ¿Pero de qué creación? De la nueva creación. Porque es el primero de nosotros. ¿Entiendes, verdad? Ahora dice Hebreos 1:3 que Jesucristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Entonces, ¿qué somos nosotros? Si Él es el primogénito, somos una nueva creación.
Ahora, si continuamos leyendo en Romanos 8:29, dice que Dios a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. ¿Entiendes? El pecado acabó con la primera creación, pero ahora hay una nueva creación donde tú y yo vencemos al pecado, donde tú y yo volvemos al diseño original. Aleluya, en Cristo Jesús yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Amén, aleluya. Ya no soy lo que el diablo quiere hacerme pensar que soy. Ya no soy un esclavo del pecado. Ya no soy un esclavo de la mentira. Ya no soy un esclavo de la pornografía. Ya no soy un esclavo de todo eso que me atenaza, que me ata. ¿Entendemos? Amén. Entonces, tenemos que ver de dónde Dios nos ha librado. Quiero concluir este punto y terminamos hoy diciendo que, escucha, el propósito eterno de la redención, además de reconciliarnos con Dios, es devolvernos su imagen. ¿Devolvernos su imagen en qué? En una nueva creación. Dile al que tienes al lado, Dios no me ha maquillado el viejo hombre, Dios me ha hecho de nuevo. ¿Entiendes? O sea, Dios no nos maquilla o intenta restaurar lo que se dañó. Él nos hace de nuevo en Cristo Jesús. Amén. Así que el siguiente punto, que es el quinto que vamos a seguir la semana que viene, es una nueva creación. Y seguimos la semana que viene. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, maravilloso. Gracias por revelarnos todas estas cosas. Queremos vivirlas, Señor. En el nombre de Jesús, seguimos aprendiendo de ti. Amén y amén. Amén. Aleluya.